Muy bien, ahora empecemos con la historia. Bueno, en donde quedamos, se estima que Colombia empezó a poblarse hace unos 2000 años desde el Paleolítico, pero de las primeras culturas comenzarían a florecer desde el siglo VII a.C., tales como San Agustín, Tumaco, Quimbaya, Calima, todas alrededor de la zona sudoccidental colombiana de la parte de la occidental actual departamento de Magdalena hacia el año 100 después de Cristo se desarrollaría la cultura tairona, en donde estaría la famosa ciudad perdida en donde se destacan los cenúes, quienes se asentaron por los actuales departamentos de Córdoba y Sucre y Cuyas. Comunidades indígenas se mantienen hasta la actualidad transportándose hacia los Andes. Encontramos a la cultura de Nariño que ocupa una zona en conjunto con la cultura cierta que habitarían los actuales territorios colombianos que sentirían la influencia del expansionismo incaico al mando del Inca. Tupac Inca, pero probablemente la cultura precolombina más relevante y duradera fueron los muiscas de procedencia chicha centroamericana y que se habían establecido entre el 500 y el 800 después de Cristo en el altiplano cundiboyacense y en el norte de Santander. Los muiscas desarrollaron una notable actividad económica basada en la agricultura, minería y trueque con pueblos vecinos, además de la religión politeísta. Adoraban a divinidades que la representaban y diversas fuerzas que la naturaleza, tales como Chicha Agua, el dios creador de los muiscas, organizarían. Hacia 1400, en la confesión muisca ocuparía el territorio de las regiones ya mencionadas y sería el estado más consolidado que encontrarían los españoles el territorio colombiano. Y hablando de españoles, estas épocas coinciden con la llegada de los primeros europeos a América. Muy bien, gracias. Entonces, el primer español en llegar a territorios colombianos sería Alonso de Ojeda, quien llegaría a la península de Guajira en 1499, poco después de la fundación del Reino de Tierra Firme, al que el territorio colombiano pasaría a ser parte en 1510. Después se fundaría la ciudad de Santa María del Darién, la antigua, del área que sería la primera ciudad en territorio colombiano, pero que desaparecería al poco tiempo, ya que hacia 1525 y 1533 los españoles fundarían Santa Marta y Cartagena de India respectivamente, que en sí serían ciudades que permanecerían hasta la actualidad, y con esto ya tendrían el control costero de la zona. Las posteriores expediciones españolas partirían desde estas dos ciudades. En 1537, una expedición al mando del explorador Gonzalo Jiménez de Quesada conquista los muiscas, luego de seguir el cauce del río Magdalena. Jiménez fundaría la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que se convertiría en la capital del recién surgido nuevo reino de Granada. Este reino sería al poco tiempo constituido como distrito de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, pasando a ser parte del Virreinato del Perú en 1499, en 1549. Es decir, fue considerado como una capitanía del virreinato y su jurisdicción se iría extendiendo sobre las provincias circundantes que se iban constituyendo. En los territorios alrededor, esas serían algunas de las provincias que se irían formando. El territorio del gobierno Popayán en 1537, los corregimientos de Pasto y Puja en 1539, el gobierno de Antioquía en 1541 y el gobierno de Pamplona en 1555 y el gobierno del Chocó en 1648. Como pueden observar, ya seguían asentando las bases para la división administrativa del futuro Estado colombiano. Época colonial, tanto la Nueva Granada como las diversas zonas de los territorios conquistados por los españoles se caracterizó por la evangelización de los indígenas por medio de diversas religiones eclesiásticas, un sistema tributario colonial basado en impuestos sobre el comercio transatlántico, compra, venta y rentas, además de impuestos eclesiásticos y por último, un ente al mestizaje entre blancos españoles, indígenas y negros traídos de África en calidad de esclavos. De último dio pie al sistema de clases sociales, la cual se conformaba de la siguiente manera. 1. Los españoles se encontraron a la cabeza, seguidos los criollos mestizos e indígenas y finalmente los negros esclavos. En 1717, y como consecuencia del reformismo borbónico, que buscaba centralizar el poder del rey en una monarquía absoluta, se crea el Virreinato de la Nueva Granada, por orden del rey Felipe V,
que fue la unión territorial del nuevo reino de tierra firme. Ocupaba Panamá, la provincia de Quito, es decir, actual Ecuador, y la provincia de Venezuela, que había sido hasta ese entonces parte del virreinato de la Nueva España. Si bien el reinado fue suspendido en 1723 por problemas financieros, fue restaurado en 1739. Los motivos que le dan a la corona para darle mayor relevancia a esta zona fueron: 1. Era la zona más importante en cuanto a producción aurífera, y 2. La situación geográfica estratégica entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El primer virrey asignado fue Jorge de Villalonga y Sebastián de Eslava, el primero luego de la restauración del virreinato de 1739. Cabe resaltar que durante todas esas décadas los territorios se seguían expandiendo hacia el sur, por lo que dentro del nuevo reinado se seguían creando nuevas gobernaciones y capitanías para descentralizar el poder dentro del mismo, tales como la gobernación del Guayaquil en 1764 y la Capitanía General de Venezuela en 1777. Las nuevas reformas económicas, así como las injusticias, fueron a crear en la Nueva Granada, así como en todas las columnas españolas, un sentimiento de independentismo, que se dio reflejo en las revoluciones comuneras, como las de Manuel Avellaneda y Antonio Baila en 1782. Pero el primer grito de independencia no se vería hasta el 20 de julio de 1810, como un motín conocido como el Florero Llorente. Daría inicio al periodo de la Patria Boba, que sería un periodo de constantes luchas entre federalistas y centralistas por la independencia. A partir de 1810, y que fue a grosso modo, así en 1811, se fundan las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que solo ocupó los territorios de lo que fue el anterior Reino de Granada, destruyendo la Capitanía General de Venezuela, la Gobernación de Guayaquil y la Real Audiencia de Panamá, que permaneció fiel a la corona. Las provincias volverían al control español en 1816, la edad de conquista al mando de Pablo Morillo, pero esta recordaría su independencia en 1819, esta vez bajo la denominación de Gran Colombia. Al cabo de 3 años se uniría con el resto de territorios que fueron parte del virreinato y cuyo presidente sin doblar sería el libertador Simón Bolívar. Con eso se seguiría el despliegue total del Imperio Español. Seguimos con Salomé Giraldez. Tras la cesión de Venezuela y Ecuador en 1830, el país vivió diversas guerras civiles hasta la llamada Guerra de los 1000 días. Entre 1899 y 1902, la causa principal de las guerras fue la pugna entre Bogotá y sus vinculadas y el resto del país. El ordenamiento federal bajo la llamada Confederación Granadina en 1858 y luego bajo los Estados Unidos de Colombia fue muy inestable. Ello abrió el paso al proyecto de Rafael Núñez de establecer centralización política con descentralización política administrativa en 1886. Este ordenamiento de carácter conservador sufrió una gran transformación en 1936 con definiciones fundamentales que lo transformaron en liberal, tras una nueva guerra entre liberales y conservadores entre 1948. Y en 1957 se estableció un mecanismo de transición hasta 1974. Entre tanto, la Constitución tuvo otra transformación en 1968, que volvió la tecnocrática. En 1986 se estableció la elección popular de alcaldes y en 1991 se improvisó un nuevo ordenamiento constitucional centralista, con entrega de recursos a los municipios para atención a necesidades en salud y educación bajo reglas establecidas en Bogotá. Bueno, es hora de los datos curiosos. Colombia es el segundo de los países más ricos de biodiversidad en todo el mundo. Es el único país de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Simón Bolívar proclamó en 1819 la independencia de la corona española. Lo que había sido el virreinato de la Nueva Granada se convirtió simplemente en la Nueva Granada. El nombre de Colombia fue concebido por el venezolano Francisco de Miranda para denominar la unión de los actuales Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela en homenaje a Cristóbal Colón. Desde 1831 hasta 1886, el país tuvo 4 nombres diferentes: República de Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente República de Colombia. Desde 1830 hasta los comienzos del siglo XX,
El país tuvo 9 guerras civiles nacionales, 14 locales y 2 con Ecuador. Sufrió 3 pronunciamientos militares y tuvo 11 constituciones. En 1849 se fundaron los partidos conservadores y liberales, separados por tradicionales odios políticos. Desgraciadamente, el siglo XX no fue mejor. Hubo golpes de estado y violencia bipartista. Colombianos célebres. Podemos encontrar, entre otros, el Nobel de la Literatura de Gabriel García Márquez, el escultor Fernando Botero y los cantantes Shakira y Juanes. El origen de la leyenda El Dorado, una ciudad que se suponía que tenía grandes reservas de oro, es atribuido a una ceremonia muisca, un pueblo indígena de Colombia, en la que el nuevo jefe era cubierto con polvo de oro. En los últimos años, Colombia vive una época de mayor seguridad y estabilidad, por lo que el turismo está aumentado de forma muy considerable. Nuestra percepción ha sido que el país es tan un poco peligroso como cualquier otro de Latinoamérica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dar like, compartir y suscribirse. Hasta luego.